Buenos días y bienvenidos. Cuando se habla de las posibilidades de un conocimiento objetivo, no subjetivo, normalmente se suele considerar que es una quimera inalcanzable, que no es posible, que tanto la filosofía, desde Kant para aquí, con sus conceptos de a prioris, que nos obligan a ver el mundo de acuerdo a unas formas mentales predeterminadas, como la psicología del condicionamiento, tanto consciente como inconsciente, nos colocan en la situación de tener que pensar que el conocimiento objetivo es una imposibilidad para el hombre ordinario y probablemente podemos llegar a pensar que es una imposibilidad absoluta para ningún hombre. Pero en realidad yo creo que esto no es así. Y tenemos una vía certera y clara de aproximación al conocimiento objetivo con mayúsculas si practicamos dos habilidades que todo el mundo practica en alguna u otra medida, no solo los buscadores. En absoluto, todo el mundo va a practicar en su vida la imparcialidad emocional y la impersonalidad, diríamos, de orden cognitivo. A lo largo de la vida de cualquier persona, ésta tenderá a renunciar a las parcialidades propias de la juventud, en la cual los amores y los odios, lo bueno y lo malo, lo deseable y lo indeseable, lo justo y lo injusto, está plenamente delimitado, ¿no? El hombre, a medida que va madurando, y mucho más, si además desarrolla el deseo consciente y sistemático de ser imparcial, va a tener una cierta capacidad de imparcialidad como la puede tener un juez. Un juez es imparcial con aquellos a los que juzga, como la puede tener un profesor. Un profesor es imparcial a la hora de corregir exámenes. Un alumno le caerá mejor que otro, pero no por ello le va a subir la nota, o al menos eso debemos pensar. Un médico es imparcial con sus diagnósticos. Va a diagnosticar independientemente de la simpatía, la antipatía, la pena, la ilusión o las ganas de ayudar que tenga, va a hacer un diagnóstico imparcial y va a reprimir esas ganas que todos los médicos jóvenes hemos tenido de diagnosticar los últimos cuadros sofisticados, descubiertos hace poco. Se va a tener que reprimir ese deseo de diagnosticar cosas raras, sofisticadas, y admitir que el diagnóstico va a venir definido y él lo tiene que aceptar, independientemente de su voluntad e independientemente de su relación con el paciente. Por supuesto que el ejemplo de imparcialidad máxima es la de un investigador que utiliza el método científico. No hace hipótesis previas, ni tampoco saca conclusiones posteriores, sino que los datos que obtiene los reutiliza en nuevas investigaciones. Porque la ciencia nos da una respuesta y nos levanta 3 preguntas. Eso ya se sabe. Por ello, tenemos que decir que cuando el buscador
decide avanzar en el campo de la imparcialidad, de ser equitativo, ecuánime, no sesgado, tratar a los demás, tanto situaciones como personas e incluso como cosas, ideas, por ejemplo, tratarlas desde una posición de ningún prejuicio a priori, ningún deseo a priori, de forma tal que estará libre del deseo de proyectarse en una u otra dirección. El buscador que busca sistemáticamente esta imparcialidad la va a lograr en alguna medida y en algún grado, igual que la va a lograr cualquier hombre ordinario en sus campos respectivos. El buscador conocerá teorías, escuelas, ideas, métodos y, podríamos decir, profesores, instructores, guías, maestros. Y ante todo ello, va a tener que colocarse en una posición de equidistancia, de ecuanimidad, de no preferencia. Y esa será la única garantía de que logre un acierto en las decisiones de búsqueda que va a tomar. Si no, todo se iría por el lado del me gusta y del no me gusta. Me gusta este maestro, pues porque me gusta. Esta teoría me gusta mucho y esta otra no me gusta nada. La enfermedad del me gusta y el no me gusta, un buscador debe resolverla con total rapidez, porque precisamente esa actitud le va a impedir acercarse en alguna medida a la objetividad. La segunda cualidad que un buscador debe desarrollar es menos frecuente en el campo, diríamos, de los hombres ordinarios, porque se trata ni más ni menos que la impersonalidad. La impersonalidad parece sonar a no tener personalidad, no haber tenido nunca una personalidad. Y no es así. Por eso el concepto que más nos podría servir sería el de transpersonalidad. Después de la personalidad, el hombre va a convertirse en una persona más esencial, en una persona con menos personalidad. La personalidad, ya sabemos todos, que significa máscaras, poses, juegos imaginarios, búsqueda de llamada de la atención, etcétera, etcétera. Todo hombre en la vida, cuando ésta es bien conducida, va a ir renunciando a muchos adornos superfluos, incluso que en un momento determinado se hacen molestos de la propia personalidad. Pero el buscador, si pretende tener la posibilidad de conocer algo, en alguna medida, las cosas como son, tiene que avanzar mucho más, con mucha más intensidad, sobre el área de lo impersonal. Y se dirá, bien, ¿y cómo se hace esto? La imparcialidad creo que no es tan difícil de entender, que solo exige una cierta capacidad emocional de no proyectar mis deseos
y mis gustos cuando me acerco a la realidad, en cualquier campo que sea. Por lo tanto, es una habilidad de orden emocional. Refreno, de alguna forma, mis deseos subjetivos, mis gustos subjetivos, mis proyecciones subjetivas. La impersonalidad va a ser más difícil, porque desde luego no se trata de quedarse desvalido, vacío, sin habilidades sociales, o sin capacidad de poder representar un rol o un papel en la sociedad o en cualquier grupo que éste requiera. No, no se trata de eso. Se trata de ir renunciando progresivamente a la opinión personal. Y este es un trabajo más bien de orden intelectual, por el cual la cognición que yo tengo de lo que es ser persona, y tener una brillante personalidad, se va disolviendo. Y en un momento de mi vida me interesa mucho más ser esencial que tener una personalidad atractiva o brillante o exitosa. El hombre siente dentro de sí que la autoimagen, por eso se trata de un trabajo sobre la cognición, o sea, algo de orden intelectual, comprende que la autoimagen que yo he adornado con unos u otros elementos durante toda mi vida, ahora mismo me interesa menos que la esencialidad de mí mismo. Que la idea que yo tenía de ser así, o asá, o esto o lo otro, no me interesa defenderla en realidad, ni mantenerla con ese esfuerzo que exige mantener la imagen ante los demás y mantener la propia imagen ante mí mismo. Cuando me miro en el espejo por las mañanas y quiero ver esto o lo otro o lo de más allá, tanto en lo físico como en lo emocional. Por eso, la impersonalidad es una posibilidad común y es una posibilidad mucho más exigible para los buscadores. Pero entonces se objetará, pero si yo renuncio a la parcialidad, al entusiasmo emocional, al elegir siempre un campo de todas las posibilidades humanas, y además renuncio a la defensa de mis concepciones, mis cogniciones, mis opiniones, mis representaciones sobre esto o lo otro, lo que significa ser humano o no. Voy a ser una persona desapasionada y además podríamos decir como vulgar. No voy a tener elementos distintivos. Elementos distintivos que, como he dicho, nos procuramos todos. El hombre ordinario con sus cosas sociales y culturales, y los buscadores con nuestras cosas propias de la búsqueda. Nos adornamos y creemos que este adorno de la personalidad tiene algo que ver con el desarrollo de nuestra esencia íntima, pero no es así. De hecho, en la búsqueda, cuanto más adornos añadimos, más largo será el proceso de liberarnos de ellos para lograr, precisamente, ser capaces de ver la realidad
con más objetividad, cosa que es perfectamente posible. Pero insisto en la objeción. Siendo imparcial eres desapasionado. Tienes campo del bien y el mal, el sí y el no. Los dualismos se difuminan mucho. Y siendo impersonal o transpersonal, parece que pierdes brillo, que pierdes capacidad de llamar la atención, capacidad de singularidad, de ser distinto de los demás. Es lo que más o menos todos intentamos. Pero en realidad no pasa nada de esto, porque la disminución de la parcialidad emocional y la disminución de la personalidad sofisticada va a dar lugar a otras posibilidades que las van a sustituir, podríamos decir que incluso con gran éxito, que se van a poder saborear mucho más, que nos van a dar una experiencia, aparte de la propia objetividad, de mucha paz con uno mismo, de un sentido de estar en el sitio justo, de no tener que inventarnos. Por supuesto, tampoco no tener que luchar contra nosotros mismos. El avance en estas dos posibilidades nos va a permitir estar en un estado de reconciliación natural con nosotros mismos y de mucha mayor autenticidad. Y eso, en los intercambios humanos, también se va a valorar. También va a ser muy útil, enormemente útil. Quizás no en todos los contextos sociales, obviamente. Hay contextos sociales en los que solo interesa la apariencia, la imagen, el autoengaño compartido, el vamos a contarnos mentiras como si fueran verdad. Obviamente, en esos ambientes, tanto el hombre ordinario serio, que avanza hacia ser imparcial y hacia ser impersonal, en esos ambientes, digamos que no tiene mucho recorrido y estoy seguro que él mismo se va a alegrar mucho de no tenerlo. Y el buscador, por supuesto, hay que suponer que ha detectado rápidamente en qué ambientes se puede manifestar la autenticidad y en qué otros no. Y tendrá que elegir con la intensidad y la determinación que él elija. No son imperativos, digamos, categóricos, pero sí posibilidades. La resultante de estas dos cualidades es que descubriremos que sin imaginar que el conocimiento objetivo tiene un estadio último, que han alcanzado X seres extraordinarios, fuera de lo común, con los cuales nosotros nada tenemos que ver, porque pertenecen a otra categoría humana, cosa que es el terrible error y horror de nuestra concepción cultural común, que hay hombres superiores a los hombres, superiores en calidad y en posibilidades. No es así. El hombre ordinario y mucho más
ciertamente, el buscador, porque lo desea, nada más que porque lo desea, no es porque esté mejor dotado. El buscador ha dicho que quiere imparcialidad y que quiere impersonalidad para ser objetivo con la vida, para ser más objetivo con los seres, objetivo con las situaciones, objetivo con la vida y objetivo con la muerte. Ha dicho que quiere eso y podrá comprobar de forma definitiva que se está acercando progresivamente a ver las cosas sin proyección mental, sin gafas de colores, como se decía, con muchísima profundidad en nuestra cultura. Todo es según el color del cristal con que se mira. Es francamente una afirmación de una enorme profundidad. Pero el buscador desea quitarse las gafas de todos los colores posibles. Y por fin, el buscador desea ser justo con la vida en sus manifestaciones, en todas sus manifestaciones, no en las que él elija, no en las que él quiere, no en las que él tiene preferencia. Así que esa quimera inalcanzable de un posible conocimiento objetivo, negado por la filosofía, negado por la psicología, negado incluso por la ciencia, el buscador va a encontrar que tiene una posibilidad real. Muy bien, pues esto nos lleva a entender que debemos avanzar en el campo de la imparcialidad para ser justos y que podemos, si queremos, también avanzar en el campo de la impersonalidad para lograr cada día una mayor objetividad y poder ver las cosas mucho mejor como son en sí mismas. El yo, el mundo y todo lo demás va a poder ser visto con una mayor objetividad. Muy bien, pues muchas gracias y hasta otra ocasión.